¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el atentado terrorista en Rusia dentro de la geopolítica mundial con otro notable invitado, Christian Nader, historiador directamente desde Ciudad de México. Christian Nader, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer estar nuevamente contigo. Gracias por la invitación. El placer es nuestro. Cristian, respecto al reciente atentado terrorista en Moscú, tú has escrito en la plataforma X respecto a otros atentados también que se dio en Rusia y tú mencionas el del Teatro Dubrovka 2002 y el de Beslan 2004 y finalizas ese mensaje diciendo tus palabras. Todos sirven a los mismos intereses y reciben el visto bueno de Occidente. ¿A qué te refieres? Bueno, para quien no sepa lo que ocurrió en 2002, hubo un incidente parecido en medio, en plena Segunda Guerra Chechena. Ocurre en Moscú capital, no en Moscú Oblast, provincia. Hay un ataque terrorista, son asesinadas muchísimas personas, en su mayoría eran terroristas caucásicos y en 2004 ocurre un suceso nefasto que estoy seguro que muchos recuerdan, escenas dantescas en Osetia del Norte, en la escuela de Beslan, cientos de niños son asesinados también por gatilleros terroristas. ¿A qué me refiero con Occidente? Concretamente a la cúpula, a Washington, e incluso sus títeres regionales en este instante, Ucrania. Precisamente, en primer lugar, es extremadamente raro, incluso para los estándares washingtonianos, que se anuncie minutos después de lo ocurrido, que Washington señale al Estado Islámico, a Daesh, a ISIS, como le quieran llamar, en un sospechosismo bastante extraño por la coyuntura que se vive, ¿no? Y por supuesto hay que recordar que estos personajes, cuatro de ellos, los que han sido mostrados públicamente ya detenidos, iban en dirección a Ucrania. Obviamente, siendo curiosamente terroristas, entre comillas, centroasiáticos, tayikos, pues tendrían que regresar justamente a sus comunidades en dirección sureste de las fronteras rusas, ¿no? Kazajstán y finalmente Tayikistán. ¿Por qué Ucrania? Bueno, en primer lugar, porque Ucrania ha recibido mercenarios de toda índole y concretamente desde 2022 a un buen grupo de exmiembros tanto de Daesh, pero también mercenarios pistoleros a sueldo de los países centroasiáticos, desde el Turquestán chino, además de los 5 stands, por decirlo así, ¿no? Y por supuesto, en primer lugar, para minar a Rusia. En este instante, recordemos que Ucrania está totalmente barrido, el ejército ya no tiene ni siquiera hombres para reclutar, entonces su estrategia de combate en contra de la Federación Rusa tiene que ser de otra índole. Y por supuesto, me refiero concretamente a través del paramilitarismo, ataques terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente vemos las consecuencias y yo creo que es una provocación en contra de Washington porque sabe, perdón, en contra de Moscú y Washington saben perfectamente que va a reaccionar Rusia de qué manera, ¿no? Supongo que esperaban que creyera la narrativa por parte de la Casa Blanca de que fue ISIS, pero obviamente no es así, ¿no? Es curioso porque generalmente en un ataque de esta índole, generalmente después de perpetuar la masacre, se inmolan, pero no es así. ¿Qué ocurrió? Huyeron a Ucrania, no buscaban el paraíso que el salafismo promete, ¿no? Es justamente hacia el occidente, ¿no? So, lamentablemente esto le sirve, no sé si le sirve a Ucrania, porque justamente va a despertar la furia de Rusia, pero creo que también lo que busca Washington es la salida decorosa por parte de Washington del conflicto, un conflicto que ya no tiene remedio y se augura, por supuesto, la derrota absoluta por parte de Ucrania. ¿Y cómo justificas o cómo se explica el timing, como dicen en inglés? ¿Por qué te parece que, o hay alguna explicación por qué este atentado terrorista sucede en este momento y no antes o no después? Tiene mucho que ver, en primer lugar, lo que mencioné ahorita, la situación del ejército ucraniano, bueno, lo que queda del ejército ucraniano, ya no hay ejército, tiene mucho que ver acciones de ciertos países de la OTAN, concretamente Francia, los países bálticos y Polonia. Recordemos que Macron amenazó justamente al Kremlin de enviar tropas a suelo ruso. Bueno, a ver, desde hace 10 años, una década, desde que surge el Euromaidán, el golpe paramilitar en Ucrania, ya había tropas francesas y de otros contextos de la OTAN
pero no fungiendo públicamente como ejército regular, sino como mercenarios. Sin embargo, ahora ya lo hacen público, enviaremos tropas francesas, las tropas francesas ya estaban en Kiev, y esto, por supuesto, es una declaración abierta de guerra en contra de Rusia. Vaya, lo dijeron diversos funcionarios, incluso Dmitry Medvedev lo llegó a mencionar, de que se va a pasar de la operación especial que se viene realizando desde marzo de 2022 a una guerra abierta, una declaración de guerra que no ha llegado en casi 2 años, ¿no? Y esto va a comenzar en este instante, ¿no? Ahora bien, esta coyuntura que tú mencionas, hay que mencionar, en primer lugar, que se ha revelado públicamente que hay tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Podemos mencionar de algunos países, no se sabe exactamente cuántas son, se sabe que se encuentran en la periferia de Kiev, en la capital ucraniana. Podemos asegurar que hay algunos de los países bálticos, polacos y en su mayoría franceses. Se calcula que unas 300, 400 tropas, ¿no? Por supuesto, lo que intenta hacer Washington, y principalmente Washington y París de alguna otra manera, es provocar justamente un ataque por parte de la Federación Rusa y prácticamente cambiar ¿cómo llamarlo? Los dogmas de la OTAN para intervenir en contra de la Federación Rusa, a pesar de, porque recordemos, Ucrania no forma parte de la OTAN. Ucrania, a pesar de que eso buscaba Washington, Ucrania no ha sido adherida a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esto es de hecho un obstáculo para realizar las labores en contra de la Federación Rusa, ¿no? Sin embargo, podrían modificar las leyes de la OTAN, intervenir directamente porque hay tropas muriendo justamente ucranianas en un territorio que no es de la OTAN, y justamente llevar un conflicto directo en contra de la Federación Rusa, que no creo que como tal sea lo que busquen. Yo le apuesto más a que buscan salir, como lo mencioné ahorita, de una salida decorosa de un conflicto que ellos provocaron a partir de 2014 concretamente. Pero tú dices salir de un conflicto, pero por otro lado sugiere tu conversación de que esto se transforma en una guerra entre la OTAN y Rusia. Podría ser un conflicto de la OTAN en Rusia. Más bien, lo que yo le apuesto es que va a inaugurar una nueva fase, no ni siquiera un conflicto nada más en suelo ucraniano, sino de múltiples focos de conflicto en todas las zonas fronterizas de la OTAN con Rusia, que no se va a reservar solamente el suelo de Ucrania o del Donbass, ya del lado ruso, sino también más al norte, principalmente los países bálticos, Polonia con Bielorrusia incluida, incluso también Centroasia. Llama mucho la atención que cuando anuncia Washington de que están seguros que quienes perpetraron este ataque fue ISIS, se refería a la facción del Jorazán, lo cual es distinto al Estado Islámico de Levante y Siria. El Jorazán, para que no lo sepa, comienza en la provincia de Jorazán, en la República Islámica de Irán, y se extiende en dirección hacia el oriente, chocando con el Turquestán dentro de Xinjiang, en la República Popular de China. Toda esta zona es de cinco países concretamente, además de Afganistán, 4 países túrquicos y un país iranio. ¿Qué país es el iranio? Tayikistán, que a diferencia de la República Islámica de Irán, la mayoría de la población tayika son iranios, pero no son chiíes, son suníes. A partir de 2012 surge este nuevo grupo, supuestamente adherido, pero realmente la función que tiene es provocar conflictos en contra, en primer lugar, la Federación Rusa, y en segundo lugar, en contra de la República Popular de China, porque lo que intentan hacer con el surgimiento de este grupo en esta región, en primer lugar, es ir en contra de los talibanes, que por cierto, en los años 80 fueron apoyados por Estados Unidos. Y de hecho, se los avientan justamente Washington a los talibanes y no logran contrarrestar la toma el retorno al poder de los talibanes hace unos años, ¿no? Entonces, esto tiene claros matices de continuar el cerco en torno a la Federación Rusa y abrir nuevos, digamos, brechas en contra del país euroasiático, pero también en contra de la República Popular de China. Recientemente, en múltiples contextos, principalmente dentro de la OTAN, pero también en la Unión Europea, cada vez se está buscando aumentar el gasto militar, incluso quitar programas sociales. Me refiero a países de Escandinavia, Francia, Alemania, buscando construir un ejército, no sabemos si supranacional europeo o cada uno de distintas naciones, en el conflicto que ellos auguran se avecina. Por supuesto, no nada más en contra de la Federación Rusa, sino también en contra de la República Popular de China, incluso la República Islámica de Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este es un parteaguas para pasar del conflicto de Ucrania a múltiples regiones
fronterizas con la Federación Rusa. Vaya, si creen que el problema de neonazificación en Ucrania es, vaya, demasiado problemático, el caso del Báltico es mucho peor y tienen unas ansias de ir en contra de Rusia brutales. Obviamente estamos hablando de Estonia, Letonia y Lituania. No es lo mismo los intereses que tienen esos tres países como lo pueden tener las grandes potencias dentro de la OTAN, y por supuesto serán utilizados como carne de cañón de la misma manera que Ucrania lo hizo. Estados Unidos, la percepción que se tiene en Europa es que de alguna forma se está retirando en cuanto a apoyo al conflicto en Ucrania, y entonces los europeos dicen tenemos que prepararnos. Tú has visto que los franceses, por ejemplo, en el caso del presidente Macron, manda a entrenar sus tropas para situaciones, sin mencionar que es Ucrania, para situaciones de guerra más profundas, más frontales, y sigue siendo un poco la versión oficial de que ahora nosotros los europeos, ya que lo que se vende acá en Europa es justamente de que Rusia, como siempre, ¿no? Va a atacar, va a venir, va a invadir Europa, entonces nos tenemos que, entre comillas, proteger. ¿Tú ves que Estados Unidos está retirándose un poco en cuanto a apoyo? Yo creo que dos de las metas que había buscado Estados Unidos hace 2 años las ha realizado. Uno, demonizar aún más a la Federación Rusa, ¿no? En esta tradicional rusofobia que inunda Occidente desde que surge el mismo concepto de Occidente hace 300 años. Y en segundo lugar, dejar en la ruina a Europa, en cualquier sentido, económica, energética, política. Y lo más lamentable para Eurooccidente, principalmente para las grandes potencias de la Unión Europea y de la OTAN, de la Europa continental, Alemania y Francia, pues prácticamente utilizarlas como carne de cañón, porque saben perfectamente que si hay un conflicto en contra de la Federación Rusa, directo, obviamente, Rusia no va a ir en contra de la parte de la OTAN que se encuentra al otro lado del Atlántico, sino las grandes potencias que son quienes han orquestado todo esto desde pisotear los acuerdos de Minsk. Me refiero, por supuesto, al gobierno de Berlín y al gobierno de París. Hay que entender también que esta guerra en contra de la Federación Rusa no es solamente en contra de Rusia, también es en contra de cualquier intento de soberanía o paliar cualquier forma de antagonismo dentro de la OTAN por parte de los países europeos, porque recordemos que en 2021, 2022, ya había un hartazgo, principalmente, curiosamente, en París. Recordemos lo que pasa cuando Estados Unidos sabotea un acuerdo de vender. El gobierno francés le quería vender varios submarinos nucleares al gobierno australiano. Entonces, Estados Unidos dijo, no les vas a vender absolutamente nada, ese monopolio lo tengo yo. Y de hecho, cuando ya estaba firmado el trato, llegó Washington y amenazó al gobierno de Canberra y al gobierno de París de acabar con este trato para que justamente Washington le vendiera los submarinos nucleares, ¿no? En ese momento, Francia el gobierno de París estaba totalmente enervado con respecto a Washington, ¿no? Y viene este proceso que justamente busca eso, buscar fracturar cualquier tipo de buena relación que pudiera tener las potencias euroasiáticas, concretamente la Federación Rusa y China, con Europa, concretamente Alemania. Ya se había perfilado un eje energético, económico y político entre Berlín, Moscú y Pekín. ¿Y qué ocurrió? Pues nadie recuerda eso. ¿Quién saboteó el Nord Stream? Que de hecho en el Nord Stream había capital tanto alemán como ruso, pues justamente Washington y justamente Ucrania, ¿no? Lo repito, no es una guerra solo en contra de Rusia, es una guerra en contra de todo Eurooccidente para seguir siendo satélites subordinados Estados Unidos, y el siguiente paso es orquestar una gran conflagración o de conflictos regionales en contra de la Federación Rusa. Y recuerden, la Federación Rusa es solo el principio. Lo que se avecina es en contra de la República Popular de China, que digamos, en la jerga a veces muy banal en Occidente lo consideran el plato fuerte. Cristian, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Cristian Nader directamente desde Ciudad de México sobre el reciente atentado terrorista en Rusia. Cristian, un historiador. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Christian Nader directamente desde Ciudad de México. Christian, historiador, estamos hablando sobre el reciente atentado terrorista en Rusia. Justamente tú mencionabas antes de esta pausa, Christian, que como tú decías, el plato fuerte, digamos, de la ofensiva es China y no Rusia. En materia justamente geopolítico, ¿qué es lo que está en juego? ¿Es el mundo otra vez unipolar ante la, entre comillas, amenaza de ver que el mundo multipolar avanza sin pausa? Sí, justo, no lo pudiste haber dicho mejor. En 2001, recordemos que se funda el proyecto de la llamada Pax Americana, que de Pax obviamente no tenía absolutamente nada, donde Estados Unidos celebra la multipolaridad 10 años después, la unipolaridad, perdón, 10 años después de la caída de la Unión Soviética. Se figura un mundo dominado en el epicentro del sistema mundo desde Washington, pero poco a poco, después de un periodo terrible para la Federación Rusa, 10 años con Yeltsin, que fueron atroces. China todavía no era la potencia, pero se perfilaba para hacerlo en un plazo de 25 años que estamos cumpliendo en este momento. De hecho, Estados Unidos empieza pues, a temblar literalmente por los designios de Zbigniew Brzezinski y otros, incluso Kissinger también, que sabían perfectamente que Estados Unidos jamás iba a poder lidiar con una alianza, tanto la República Popular de China con la Federación Rusa, ¿no? Y esto hay que adherir también a otras potencias regionales, como la República Islámica de Irán, porque obviamente lo que más aterroriza a Estados Unidos es que la historia regresa a su curso natural y su epicentro vuelve a ser Afrasia, tal cual, África incluso, que se está paulatinamente reconstruyendo después de 500 años de colonialismo europeo, y por supuesto Asia, ¿no? Las entrañas de Asia, concretamente China, que desde hace 3.000 años ha sido una de las potencias dominantes a nivel planetario, y bueno, las cosas regresan a su orden natural después, bueno, natural entre comillas, después de 500 años de dominio europeo y curiosamente de haber subordinado al mundo a niveles de humillación y depredación que jamás se habían visto, porque obviamente lo hicieron con un poder industrial, ¿no? Entonces, algo que también es muy interesante, que tiene que ver mucho también con la multipolaridad, pero la multipolaridad y la diversidad dentro de Rusia, este ataque, y es importante que lo mencione, este ataque también buscaba fracturar internamente a la Federación Rusa. ¿A qué me refiero con esto? Al empezar a decir que fue el Estado Islámico, Daesh, quienes hicieron el ataque, obviamente buscaban que surgiera una fiebre islamófoba dentro de la Federación Rusa. Pero por supuesto, los rusos no son tontos, saben perfectamente quién está operando estos gatilleros que no sabemos realmente si es Daesh, aunque vaya, hay que mencionarlo. El Estado Islámico realmente es como una franquicia. Cualquiera puede poner la etiqueta de Daesh a su grupo terrorista, incluso siendo un gatillero o un lobo solitario, ¿no? Entonces, lo que buscaban hacer es buscar justamente un conflicto de corte islamófobo en suelo ruso para que persiguieran a las entre comillas, minorías, ¿no? Que son aproximadamente entre 14 y 20 millones de musulmanes dentro de suelo ruso. Pero también llama mucho la atención, es un artículo que lo leí en un medio ruso, porque uno de las principales personas que logró rescatar a cientos de personas fue un niño, fue un adolescente dentro de la Federación Rusa, de ascendencia kirguisa, de hecho, centroasiática, túrquica, que logró salvar a cientos de personas porque él conocía perfectamente, él trabajaba ahí de un turno de medio tiempo y logró sacar a toda la gente. Hoy, de hecho, le acaban de entregar una medalla y es muy interesante, ¿no? Porque buscaban justamente crear un conflicto religioso dentro de Rusia y a fin de cuentas Rusia sigue unida, manteniéndose, resistiendo de la manera en que sea ante el embate occidental, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa multipolaridad. Washington le sigue apostando a tratar de dividir y vencer y todos los proyectos de multipolaridad que han surgido, principalmente los BRICS, ¿no? Ahorita están tratando de empujar a la India para que vaya en contra de China en Ladakh, en Arundhana Pradesh, en el Himalaya, a Filipinas en contra de China en el mar de China Meridional, ni se diga de Taiwán, en Xinjiang con toda la trama a pantalla bobos del holocausto uigur y todo esto, ¿no? Pero bueno, los intentos de unidad continúan. Recordemos quién logró hacer normalizar, entre comillas, los lazos entre Teherán y Arabia Saudí fue China. Y justamente eso es lo que le aterra a Washington, que en primer lugar ya no pueden frenar económicamente a China. Militarmente tampoco lo pueden hacer con Rusia y peor aún si están unidos, ¿no? Entonces es eso, tenemos el modelo global de unipolaridad estadounidense con media Europa subordinada, tratando digamos,
al mundo del sur y del oriente como pueblos subdesarrollados o bárbaros. Veas el caso de Palestina, lo que está ocurriendo, un proceso de genocidio en vivo. Y por otro lado, una visión del mundo totalmente distinta, regida por China y por múltiples países que de hecho están en condiciones de igual ante un mundo que se perfila, que no podemos concebir porque realmente nunca lo hemos visto en 500 años. Esto nunca se ha visto, ¿no? Entonces, creo que debemos de empezar a concebir un nuevo mundo. El gran problema es ese, el gran imperio en declive, en fase crítica, se va a poner extremadamente violento a niveles que nunca lo hemos visto y son capaces de incendiar el mundo para no acabar su dominio geopolítico de un mundo que ya no lo soporta. Y ahí viene mi pregunta, entonces lo vemos en nuestra región. Entonces, Cristian, tu presidente, Andrés Manuel López Obrador, con una popularidad realmente asombrosa, o no tanto si la palabra no cabe, pero su supuesta heredera, estamos hablando de Claudia Sheinbaum, con una ventaja enorme en las encuestas, todo parece indicar que es la sucesora, es decir, va a seguir esta visión de integración a nivel continental y a nivel mundial, como apunta entonces, como le dicen ustedes, AMLO. Lo mismo pasa entonces en Brasil con Lula. Vemos a Petro en Colombia también impulsando esto. Sigue Venezuela, sigue Bolivia, pero se está tratando de alguna forma de poner el palo en la rueda a la integración, a la soberanía, y entonces aparece un Milei seriamente apuntalado por el norte, justamente para tratar de frenar todo esto. ¿Cómo ves nuestra América Latina en todo este contexto? Vaya, muy similar a lo que ocurrió con el Plan Cóndor, aunque recordemos que, vaya, dado que en suelo latinoamericano hay procesos electorales a diferencia de otros contextos, un gobierno que puede inaugurar un nuevo periodo, una nueva relación con el resto del mundo sin la intervención estadounidense, pues puede desaparecer de la noche a la mañana, ya sea por un proceso electoral fraudulento, por una revuelta de colores que lo orquesten desde Washington. Veas el caso de Ecuador, es el más emblemático con el nuevo presidente, que bueno, recordemos el show que acaba de hacer en suelo español, entre otros, ¿no? Yo creo que es el gran problema de América Latina, aunque hay países que están marcando un hito. El gobierno de Colombia jamás, hace 10 años, jamás hubiéramos pensado que el uribismo y el paramilitarismo ya no gobernaran. Tenemos el caso de Gustavo Petro, que se está alejando del paradigma estadounidense, que incluso ahora es la bandera, la defensa, de, por ejemplo, del pueblo palestino en América Latina. El caso de Bolivia, el caso de Venezuela, obviamente estamos más acostumbrados. El gobierno de Lula ha vuelto, pero ahí está siempre, siempre la amenaza del fascismo paramilitar con los personajes cercanos a Bolsonaro. Y creo que el gobierno de México es, vaya, por nuestra historia de 200 años, con una relación bastante estrambótica y problemática con Estados Unidos, es muy difícil separarse o romper ese ciclo, esos vicios que tenemos con el gobierno de Washington, ¿no? Yo creo que Claudia Sheinbaum va a mantener la relación que ha tenido López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, que es problemático porque Estados Unidos, por ejemplo, si cambia el partido, en el caso de Trump, creo que podrían orquestar un evento aquí en suelo mexicano que no le convendría ni siquiera a los estadounidenses y por supuesto no a México, ¿no? Es inminente que ella sea presidenta. Es un enigma cuál va a ser su política exterior con respecto, por ejemplo, a ciertos contextos, llámese, por ejemplo, lo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino. Sin embargo, yo creo que va a continuar pues, la misma narrativa de neutralidad, entre comillas, con respecto a lo que ocurre en todo el mundo, de tratar de buscar el diálogo y la conciliación. Sin embargo, en el caso de México, a diferencia de lo que ha ocurrido con el gobierno de Bogotá o el gobierno de Brasilia, de Lula y de Petro, el gobierno de México a veces esta neutralidad suele ser eso, justo, una cierta complicidad silenciosa, porque no puede ser neutral con atrocidades, no puede ser neutral con un genocidio. Y creo que eso falta a veces, ¿no? Una inyección de tratar de separarse un poco pues, del regazo de Estados Unidos, ¿no? Porque a fin de cuentas hay un terror histórico con respecto del gobierno, de las sucesivas administraciones mexicanas, con respecto a lo que ocurra al norte, el vecino del norte, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en los próximos meses, concretamente a finales de este año, conozcamos bien la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum. Si es que llega a la presidencia, todo parece indicar que sí será la primera mujer presidente del caso mexicano. Y veremos si ese proceso de integración ocurre con América Latina. Entonces, cuéntanos cómo estás leyendo a Milei en Argentina. A mí me ha sorprendido que Milei,
vaya, Milei fue colocado por obvios motivos en el contexto argentino, por el régimen washingtoniano, obviamente intentando trastocar cualquier intento de vinculación. Por ejemplo, Argentina era inminente que entrara a los BRICS, ahora no lo sabemos, no sabemos qué ocurrirá, ¿no? Puede ser que en su lugar entre otro país sudamericano, puede ser Venezuela, puede ser Bolivia, que le den, digamos, fast track y entre. Milei, lo que está provocando en suelo argentino es terrible, pero bueno, muchos lo augurábamos, ¿no? De hecho, yo esperaría una reacción por parte del pueblo argentino, porque incluso sus votantes, que lo votaron muchos de ellos por moda y por ser un producto mediático, están totalmente desencantados porque por primera vez están sintiendo los efectos del primer gobierno a nivel planetario, que ya es anarcocapitalista tal cual, ¿no? Libertario, que justamente, y aporafóbico además, ¿no? Que detesta a los pobres y que le rinde culto a Occidente, al abuso de Occidente, ¿no? Ya sea a Washington, incluso a Tel Aviv, ¿no? Entonces, yo no sé si va a acabar su periodo Milei, pero creo que se hace en el contexto exterior lo utilizan justo para eso, para resquebrajar, en primer lugar, cualquier intento de unidad latinoamericana y en segundo lugar, cortar, cercenar cualquier vínculo posible, ya sea con China, ya sea con Rusia, incluso a nivel local, fraguar lazos económicos y políticos con otros países de América Latina tan necesario en este momento. Christian Nader, muchísimas gracias por haber estado con Gracias a ti nosotros. por invitarme, Jorge.